gracias, buenos días. Antes que nada, antes de empezar con esta charla, por supuesto, agradecerle, licenciada secretaria, esta oportunidad y este espacio, y más allá de lo personal, definitivamente para el tema, un tema que no solamente, como luego se dice, vino para quedarse, sino que además se ha quedado para que podamos aprender y que cada día todos los que estamos interesados en él podamos de muchas maneras ir refinando y poder ir acercándonos más a este estado ideal que es el de la función pública y desarrollado a través de la transparencia. Al licenciado del Consejo de Transparencia, muchas gracias por su presencia y por supuesto las atenciones del personal de la Secretaría de Transparencia, al licenciado Francisco, muchas gracias, y por supuesto a todos ustedes esta oportunidad que me da de venir a platicar algunas reflexiones, algunos comentarios, algunos señalamientos sobre este tema que me parece, insisto, interesante, pero más allá de interesante, muy importante y no de fácil aproximación. Es decir, trabajar en temas de la transparencia tiene algunos elementos, digamos, difíciles en sí mismos. Uno, por supuesto, es la parte del conocimiento técnico, ¿no? Es decir, de qué hablamos cuando hablamos de transparencia, pero también definitivamente tiene un ingrediente que tiene que ver con el tema político, y entonces es un poco siempre esta lucha entre la parte teórica y la parte política, y bueno, es el resultado de esto que se va a ir dando, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces cuando tratamos el tema de la transparencia, siempre lo colgamos con algunas otras expresiones, ¿no? Transparencia y acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, y en el discurso siempre es bueno utilizarlo, pero ya cuando esto se baja a el trabajo diario de una oficina pública es cuando empezamos a toparnos con la necesidad de tratar de hilar fino, ¿no? Y me parece que este es uno de los retos muy interesantes que tiene toda administración pública, y bueno, que en el caso de ustedes aquí en Oaxaca, además, que quien está metido en el tema de la transparencia, definitivamente Oaxaca es una referencia por el trabajo que se ha dado. Definitivamente hay camino por andar, pero que es interesante sobre todo por la creatividad por la cual se ha resuelto muchos temas que en otras partes del país siguen estando pendientes. No sé si... ¿Para dónde está la computadora? Para acá. Tengo que verlo yo. Acá está. Cuando platicamos de la transparencia, para ir entrando un poco en materia, ¿de qué platicamos? Por lo general platicamos nos aproximamos al tema a través de un estudio histórico, ¿no? Hablamos de cómo en algunos otros países europeos la transparencia, digamos, utilizando todavía de manera genérica, ahorita hacemos la distinción, pero hablamos de transparencia como sinónimo de acceso a la información, por un detalle que ahí lo íbamos platicando, y decimos, no, bueno, en otros países, ahí en Europa, desde 1600, 1700, este tema estaba presente, y bueno, hacemos un recorrido histórico, ¿no? Aquí en México tenemos cerca de 10 años y cómo ha ido evolucionando el tema, hasta, digamos, lo más reciente con una pretendida reforma a la Constitución, que al día de hoy es lo que está sobre la mesa, dicen algunos atorados en la Cámara de Senadores a nivel nacional, pero que además esa reforma que estará viniendo seguramente con serias implicaciones al modelo federal de cómo se aborda el tema, y muchas veces eso es lo que hacemos cuando hablamos de transparencia, ¿no? Así de manera genérica. O también lo que hacemos cuando hablamos de transparencia es emplear una serie de metáforas. Decimos, por ejemplo, la transparencia es poder entrar a la cocina de los gobiernos, ¿no? O decimos poner al gobierno en una vitrina de cristal para que todos podamos ver lo que está sucediendo adentro de los gobiernos. O decimos también que la transparencia es este antídoto tan esperado contra uno de los males más profundos de la administración pública, que es la corrupción, ¿no? Y muchas de las ocasiones cuando platicamos de esto nos quedamos en este nivel,
o en esta aproximación, y nos encontramos primero que cuando hablamos nada más del tema histórico, y muchas de las ocasiones, y al menos a mí en lo personal me sucede, nos quedamos con esta idea de, híjole, bueno, pues si de alguna manera en otros lugares tienen 300, 400 años trabajando el tema, ¿no?, el de acceso a la información, pues cuánto no nos faltará a nosotros, pues si llevamos 10 años apenas y empezamos a hacer esa reflexión, y allá concluye esa discusión que se da en tema de acceso a la información. O cuando nos vamos con las metáforas, decimos, oye, pues me decías que la transparencia era esta oportunidad de entrar a la cocina, y entro a la cocina y me escandalizo porque todo está muy sucio, todo no está limpio como yo había pensado. O cuando decimos, bueno, se trataba de este antídoto contra la corrupción, siempre cuestionamos, oye, no, que muy transparente, y todavía está el tema de la corrupción, no se elimina, no se disminuye, incluso en las mediciones que se tienen va creciendo. Y entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo en estas oficinas especializadas? Y tenemos todas estas series de dudas, y creo que aquí la pregunta es, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque pudiera ser que cuando hablamos de transparencia en los gobiernos federales, en los estatales, en los municipales, de manera genérica, y vemos que no estamos como sociedad recibiendo lo que esperábamos, pues podemos pensar que hay una especie como de complot, ¿no? Seguramente los gobiernos están todos los malos y no quieren que sepamos cómo trabajan allá adentro, ¿no? O no están los malos, pero no saben cómo hacerle, y empieza uno a criticar. Yo aquí la reflexión que vengo a compartirles es que quizás nos estamos fijando en una parte diferente dentro del tema. Y para poder buscar un mismo enfoque, para poder estar de acuerdo en lo que estamos platicando cuando platicamos de transparencia, la política pública es la que nos permite, me parece, y esto se los dejo a ustedes como una reflexión, la política pública es la que nos permite encontrar estos puntos de coincidencia. Y aquí nos enfrentamos a un reto que no es menor, porque ambos términos, tanto la transparencia como el de políticas públicas, son palabras de, digamos, relativa aparición reciente, que además se han utilizado una y otra vez, incluso hasta el abuso, y no necesariamente entendemos lo que debemos entender cuando hablamos de transparencia, y no necesariamente entendemos lo que debemos entender cuando hablamos de política pública. Y en el discurso no pasa nada, en el sentido de que como que podamos transmitir el mensaje está bien, pero ya cuando queremos trasladar los postulados de la transparencia, ¿no?, lo que nos indica una ley, por ejemplo, a la práctica, es donde tenemos que irnos más allá de lo que a nivel discursivo se puede dar. Y entonces, lo que, si ustedes me lo permiten, iremos platicando, es estas reflexiones sobre lo que es una política pública y cómo esto vincula y beneficia a un tema como es el de la transparencia, por supuesto, ¿no? Y por ahí al final, me parece que incluso vamos a tener un espacio para algunas preguntas y respuestas que pudieran ir haciendo llegar, pero vamos a irlo desarrollando. Esto tiene sus implicaciones en la práctica, porque lo que ustedes pudieran estar entendiendo como política pública, quizás yo no lo entiendo así, y entonces en estos bordes no tan claros podemos tener diferencias, incluso nos podemos enfrascar en argumentos y en discusiones interminables, porque no empatamos nuestra conceptualización de políticas públicas. Incluso a nivel, digamos, especializado, diferentes autores ofrecen conceptos que incluso entre ellos son contradictorios. Y en esto es importante destacarlo, porque no es que haya mano negra en el juego, sencillamente es parte de la naturaleza de un trabajo que se da dentro de esta temática de la política pública. Una política pública, para tratarnos de ir poniendo de acuerdo, y esto por supuesto no es la verdad absoluta y es tema de una discusión mucho más profunda, pero para irlo, digamos, a grandes brochazos o con pinceladas gruesas,
ir tratando de comunicar por qué la transparencia como política pública. Una política pública tiene detrás de sí una decisión con carácter público, una decisión que puede ser de hacer y también una decisión que puede ser de no hacer, ¿no? Muchas personas nada más se enfocan en el hacer, pero también puede haber una decisión de omitir o dejar que los temas no suban a la agenda, o que estén en la agenda y dejar que vayan muriendo. Pero hay una decisión que es sobre una problemática pública. Alguien que por lo general son los gobiernos, pero no solamente los gobiernos, sino incluso, por ejemplo, la esfera legislativa, ¿no? Los congresos, en la parte esta que tiene que ver con la parte administrativa, también pueden tomar decisiones de política pública, o la esfera judicial, que no nada más dicta el derecho, sino que dentro de sí mismo hay una esfera, hay actos que son materialmente administrativos, también pudieran desarrollar una política pública. O dentro de un esquema novedoso, en donde hay un esquema diferente al de la división del poder público en tres, y hay estos organismos constitucionales autónomos, también ellos pudieran desarrollar una política pública. Pero detrás de ello, digamos, hay una decisión de carácter público, que significa que hay una problemática y se propone una solución, o de alguna manera se propone hacerse a un lado, por ponerlo más largo. No nada más hay eso, también está el tema de la administración, es decir, con qué vas a trabajar a partir de esa decisión pública. ¿Cómo están tus unidades administrativas? ¿Tienes personal? ¿Está capacitado? ¿Cómo están esta parte? Una administración entendida esta como las unidades en una jerarquía, y no nada más eso, sino que además la comunicación, la gestión, la comunicación que hay entre las unidades administrativas. Entonces, política pública, para poder ir avanzando, encierra todo esto, y el poder entender que no nada más es una decisión, sino que es una decisión que se lleva a la práctica, a través de unidades administrativas, y atrás de esas unidades administrativas hay personas, y esas personas funcionan como todos nosotros, a veces con muchas ganas, a veces no con tantos, a veces con algunos mapas preestablecidos, a veces con ciertos ánimos positivos, a veces no tantos. Atrás de eso hay todo eso, y hay una gestión que es la comunicación, y que luego en los gobiernos se vuelve completamente compleja, una comunicación dentro de los gobiernos, ¿no? Y esto no es para justificar, sino para tratar de entender qué hay detrás de este concepto. Pero no nada más hay esto detrás de este concepto. Muy latinoamericano, muy nuestro, que no lo desarrollan, por ejemplo, los teóricos anglosajones ni europeos, que es de alguna forma de donde nosotros adoptamos el término de política pública, es bueno, hay fines, pero hay fines, estrategias, hay una serie de actividades que tenemos que hacer. Pero decía, más allá de eso, muy nuestro, muy Latinoamérica, está el muy pesado peso de la ley. Nosotros, es decir, ahora sí que del Río Bravo hacia abajo, toda Latinoamérica, somos, por una cuestión cultural, muy legales en el tema de lo que estamos trabajando. Nuestras administraciones públicas llevan siempre la bandera del principio de legalidad, ¿no? Y entonces lo que no está en la ley yo no lo puedo hacer, ¿no? Es el servidor público del Río Bravo, es decir, de Estados Unidos, Europa. Por extraño que pudiera parecernos, esto no es tan así, y esto tiene ciertas implicaciones al momento de estar trabajando, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero una de ellas es que el servidor público latinoamericano, si no lo encuentra expresamente en la ley, por lo general no hace algo por trabajar. Pero resulta que las leyes tienen sus detallitos, que ya los iremos desarrollando, y que en temas como la transparencia resulta de suma importancia que el servidor público le dé más de lo que pueda leer ahí en la ley, ¿no? Que le meta creatividad, que le meta entusiasmo, que le meta ciertos elementos de trabajo que no están en una ley en particular. Pero ahí lo vamos a ir desarrollando. Pero entonces, detrás de la palabra política pública hay todos estos elementos: una decisión, las unidades administrativas, la gestión que hay ahí, la ley, el establecimiento de fines, de metas, todo eso. Y el asunto se empieza un poco a complicar, porque detrás de lo que es este último elemento, la ley, hay un trabajo legislativo.
que además el trabajo legislativo, que es un elemento, insisto, muy importante en nuestra forma de entender una política pública, se lleva a cabo en una arena, que es la arena legislativa, en donde el trabajo, no aquí, sino en todas partes del mundo, el trabajo legislativo, por lo general, no considera las implicaciones que va a tener esa ley, ese parrafito, esa línea que está redactando, qué implicaciones va a tener a la práctica. Los legisladores, y esto por supuesto es con todo el respeto, ellos hacen su trabajo buscando la coherencia interna de la norma, buscan la consistencia de la norma con los principios constitucionales, buscan que lo que se esté redactando sea lo más adecuado a lo que ellos consideran es la problemática, pero raramente ellos identifican qué implicación va a tener cuando esa ley que ellos están redactando se va a llevar a la práctica. Esto incluso tiene un nombre, porque, y es un poco lo que platicamos aquí, del trabajo legislativo lo que sucede es que del plato a la boca se cae la sopa, porque los legisladores, ellos hacen su trabajo y dan, digamos, el texto a otras personas, y ellos son los que tienen que llevar a la práctica lo que los legisladores hicieron. No es una crítica, es nada más una descripción, incluso tiene un nombre. Técnicamente se llama la decadencia de la ley, entre otros. Prieto Sanchís lo ha identificado en el 2004, pero mucho antes de esta técnica legislativa se sabe. Y si el trabajo propio de un legislador no le da oportunidad, por su naturaleza, de ocuparse de qué sucede sobre lo que él está redactando. Y entonces esto hace muy interesante el trabajo de política pública. Desde un punto de vista eminentemente legal, podemos identificar y podemos hacer listas de cosas que la ley dice que en la práctica no lo vemos. Y lo más, déjenme lo digo así para hacerlo más gráfico, lo más sencillo sería decir, a ver, la ley dice que debes hacer esto y tú no lo estás haciendo, ¿y por qué no lo haces? ¿No? Y podemos enfrascarnos en una discusión que además, digamos, es válida y se puede, y es parte de esta temática. En el 73, apenas en Estados Unidos, identificaban como un problema grave la situación de que siempre lo que se decía que se iba a hacer terminaba de manera muy diferente a lo que se hacía. En Estados Unidos hubo un programa, promocionado por la presidencia estadounidense, en donde prácticamente ponían bandeja de plata en una cuestión de vivienda. El gobierno del presidente de Estados Unidos de aquel entonces, en los 70s, compraba unos terrenos, promocionaba la construcción de vivienda económica, le daba el dinero a los estados, desarrollaba los planes de cómo se debía de hacer, y resulta que en todas y cada una de las ocasiones en las cuales esto se llevó a la práctica, terminaba en un tremendo fracaso. 1973 Estados Unidos, principios de los 70 Estados Unidos. Y dos personas de apellido Pressman y Vidavsky se preguntaban, a ver, si en esto está toda la voluntad, todo el apoyo del presidente de Estados Unidos, si está todo el dinero puesto, si están todos los medios de comunicación a favor de esto, si tienen todo en bandeja de plata, ¿por qué termina siendo un fracaso? Y decían, el problema está en esto que le llamamos implementación. ¿Y qué es la implementación? Decían ellos. Y ponían un ejemplo. Decían, vamos a imaginar cómo se le saca punta a un lápiz. ¿Cómo pudiéramos explicar que se le saca punta a un lápiz? Tienes un lápiz, tienes un sacapuntas. El lápiz lo metes en el sacapuntas, le da vuelta y tienes un lápiz con punta. Decía, en los gobiernos resulta que para sacarle punta a un lápiz sucede algo, y esta es una ilustración directa del libro de Pressman y Vidavsky, como una ilustración de Ruth Goldberg, que es además una serie de mecanismos. Y decía, resulta que cuando hablamos de implementación en los gobiernos, para sacarle punta a un lápiz, todo se vuelve completamente complejo. Y decían ellos, mira, aquí está esta ilustración, ¿cómo se le saca punta a un lápiz? Y esto es del libro de implementación de Pressman y Vidavsky del 73. Decían ellos, había un caricaturista, Ruth Goldberg, que decía, para sacarle punta a un lápiz
tienes que tener una cometa, se mueva con el viento y esto jale un cordoncito que saque a unas polillas y que esas polillas se coman una ropa, y esa ropa cuando empiece a pesar menos, pues va a hacer que este zapato suba, que va a levantar este interruptor, que prende la plancha, y esa plancha cuando empieza a quemar la ropa, levanta el humo, y sale aquí un animal que se mete a la canasta, levanta una jaula donde está un pájaro carpintero que se come el lápiz, ¿no? Y saca y decía Brennan y Vidovsky, más o menos así sucede en los gobiernos cuando hablamos de implementación de política pública. Y así como hay varias ilustraciones de ellos. El gran problema es que cuando estamos hablando del trabajo que hacen los gobiernos, ¿no? Es decir, aquí es cómico, pues es parte de esta caricatura, pero cuando estamos hablando del trabajo que hacen los gobiernos, estas complicaciones innecesarias, estos bucles innecesarios, significan no el tema de sacarle punta o no a un lápiz, sino que quizás a una persona no le llegó un apoyo que estaba esperando, ¿no? O que a un empresario no le llegó ese crédito que estuvo tramitando, ¿no? O que la persona que estaba esperando material para construcción no le llegó, y entonces el asunto es complejo. Pero fíjense ustedes, de lo que estamos platicando ya son de herramientas que tenemos en política pública, que la idea es tratarlas de irlas emparentando con el tema de la transparencia para ver de qué manera se puede ir trabajando este asunto. Pero una herramienta, entender la implementación de una política pública. ¿Es compleja? Bueno, sí. La pregunta es, bueno, ¿cómo vamos haciendo que esto no sea tan complejo? También en los 70, 5 años después, no en el 73, sino por ahí en el 78, dos personas, Rainer Rabinovich, hablando de política pública, decían, mira, más allá de una caricatura, vamos a tratar de pasar esto a otros términos más manejables. Y en primer lugar, todo servidor público, cuando vaya a implementar una política pública, tiene que identificar el proceso legislativo como un imperativo de lo que tiene que hacer. No hay más. Bueno, sí hay más. Pero es el principio del proceso de la implementación, el imperativo legal. Pero no nada más esto. Decíamos en algunas láminas pasadas que del trabajo legislativo a la política pública es del plato a la boca, se cae la sopa. Y es que primero tenemos este imperativo legal, que es una aproximación eminentemente legal. Pero decía Rainer Rabinovich en el 78, no nada más eso. Tenemos algo que ellos le llaman el imperativo racional burocrático. Es decir, ya tenemos una ley que es una decisión de qué hacer. ¿Sí? Le llega a los implementadores. Los implementadores toman la ley, y a partir de eso ellos tienen un trabajo de interpretación de la norma, ¿no? Y entonces es donde el asunto se pone muy interesante, porque ¿cómo están interpretando la norma? ¿No? Esto, insisto, no es ni justificación ni crítica, es nada más una aproximación teórica de la implementación, pero nos dice, cuidado, el servidor público de manera natural interpreta la norma y quizás, y es probable, que lo que él está interpretando que debe hacerse no es lo mismo que yo estoy pensando que él está interpretando lo que debe hacerse. Y no nada más eso, hay otro imperativo, el imperativo consensual. El servidor público que toma la ley, que la lee y que empieza a hacer su interpretación, que es el imperativo racional burocrático, voltea hacia afuera, identifica quiénes están trabajando su mismo tema y dice, a ver, los de allá lo entendieron así y así trabajaron y no pasó nada, y los de acá la interpretaron de esta otra manera y lo regañaron. Entonces, ¿no?, me voy a ir a los que no regañaron, y entonces se empieza a hacer una especie de consenso de qué entendemos el legislador nos trató de decir. Pero fíjense ustedes, lo interesante de esto, o al menos lo que a mí me interesa mucho, es que por eso lo comparto como una reflexión, es que aproximándonos al tema de la transparencia, pero a cualquier otro tema, desde la perspectiva de política pública, nos permite entender que este paso entre lo que nos dan ya los legisladores
y lo que se empieza a llevar a la práctica no es tan automático. Y entonces el trabajo desde el desarrollo de una política pública es ver, primero, que lo que nos digan desde la ley se pueda llevar a la práctica, porque luego también sucede que en este distanciamiento entre lo que es el trabajo legislativo y el trabajo administrativo se escriben cosas que no se pueden llevar a la práctica. Sucede. Dos, que quienes van a implementarla tengan más o menos la misma interpretación y estemos todos de acuerdo o más o menos de acuerdo en qué entendemos por esta política pública. Y acuérdense, hablábamos de conceptos donde la línea que, ¿no?, si nos imaginamos un círculo, alrededor de esta palabra está medio borroso, y entonces no es tal cual, no es como hablar de una silla, estamos hablando de conceptos que son más complicados. Y no nada más eso, sino que además tenemos que desarrollar de entrada una serie de mecanismos que nos ayuden a reforzar los comportamientos positivos para que el consenso que se vaya generando entre servidores públicos sea virtuoso. Porque ahorita poníamos un ejemplo: el servidor público que lee la ley y se fija para dos extremos, seguramente va a hacer lo que vio que no fue regañado, ¿no?, que no fue llamado a la atención. Pero el servicio público es una situación muy interesante, porque se dice que en el servicio público no se premian las buenas, pero sí se castigan las malas, ¿no? Es decir, en el servicio público uno puede estar trabajando, ¿no?, quemándose las pestañas y dejando la vida en el servicio público, y nadie va a estar ahí para aplaudirte. Pero nada más que se te pierda un oficio, o nada más que digas algo que no debes de hacer, y todo el aparato y se te castiga, ¿no? ¿Y eso qué te genera a ti como una consecuencia? Pues mejor no me meto, ¿no? Entonces, y los consensos por lo general empiezan a ser los estándares, digamos, bajos de trabajo. Oye, allá nadaron de muertito y nadie les llamó la atención, pues vamos nadando todos de muertito, porque el de acá trató de trabajar y resulta que le dieron una santa regañada, pues yo para qué me arriesgo. Entonces, esto es parte del trabajo que hay que ir haciendo: identificar el imperativo legal, ver el tema de cómo estamos entendiendo la ley, cómo estamos interpretando, y ver cuáles son estos mecanismos para que no nos vayamos por el camino fácil del consenso del menor esfuerzo, ¿no? Y entonces es donde, entre otros, por ejemplo, David Arellano Gau, especialista en este tema del CIDE, nos dice: está bien el tema de las metáforas, pero para llevarlo al campo de la política pública necesitamos avanzar en al menos dos sentidos. Primero, cribar de la metáfora lo que realmente nos pueda servir. Ahorita más adelante voy a utilizar otra metáfora para que vean más o menos esto cómo se pudiera aplicar. Y ya que pudimos cribar de la metáfora, es decir, que entren a la cocina, la vitrina de cristal, oye, a ver, ¿qué implica en términos prácticos, reales, ¿no?, del implementador, esta vitrina de cristal? ¿Qué implica? Y ya que pudimos saber qué implica, vamos a ver qué estrategias tenemos que hacer. Porque si nos quedamos nada más a nivel discursivo, la granada nos explota pasado mañana. El trabajo está en este esfuerzo de pasar de la metáfora a la estrategia en términos de transparencia. Y entonces, vamos antes de descubrir esta lámina, y entonces el gran problema ahorita va a tener que ser, digo, no ahorita, sino siempre, es: ¿y qué entendemos por transparencia? Porque estamos otra vez frente a un concepto, y quizás lo que ustedes en lo individual entienden por transparencia, a lo mejor no es lo que yo entiendo por transparencia, y si hay una diferencia, todo lo que yo haga que no encaje con lo que ustedes entienden, pues vamos a tener esta diferencia y nos vamos a enfrascar y vamos a perder mucho tiempo, porque ustedes me van a estar descalificando y yo voy a estar trabajando, y aparte voy a decir, y aparte no me comprenden, y entonces empieza esto. Es importante esto. ¿Qué es la transparencia? A ver si les comparto esto y estamos más o menos de acuerdo. Una cosa es el derecho de acceso a la información, que es el derecho de acceso a la información pública. En algunos países de España, en algunos países europeos, particularmente en España, hablan del derecho de acceso a los archivos, que es por lo general procedimientos. ¿Cómo pregunta la gente que no está en gobierno a la gente que sí está en el gobierno, y cómo se responde?
y en caso de que la respuesta no sea satisfactoria, pueda haber mecanismos para resolver esa controversia. Eso es más o menos, digamos así, a grandes brochazos, el derecho que tengo de acceder a la información. ¿Es equivalente a transparencia? La respuesta rápida es no. Bueno, tiene un primo hermano el derecho de acceso a la información, que es el derecho de petición. Hace 10 años, hace más de 10 años, el derecho de acceso a la información como tal no estaba, y bueno, esto podríamos hablar un poquito más, no estaba como está ahorita, y lo que existía era un derecho de petición, ¿no? Ahí decíamos de manera por escrito y de manera respetuosa, te diriges a una autoridad y la autoridad en corto término, no recuerdo exactamente la palabra, te responde. Y cuando empezaba el tema de la transparencia, y uno lo puede revisar ahí en los documentos, había una lucha entre decir, bueno, esto del derecho de acceso a la información, pues no es el derecho de petición o cómo lo entendemos, esa parte ya se resolvió, pero en su momento fue un tema, digamos, ahí donde no está tan claramente distinguido. Entonces tenemos derecho de acceso a la información, tenemos un primo hermano, el derecho de petición, y esto de primo hermano entiendo que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero digamos es con términos para poderla comunicar. Pero la transparencia, decimos, es algo que va más allá del derecho de acceso a la información. Y decimos más allá, ¿y qué tan más allá? Hay quienes opinan, y esto es parte de donde habrá que ponernos de acuerdo, ¿no? En donde siempre hay que ponerse de acuerdo. Hay quienes opinan que, por ejemplo, con lo que se llama información de oficio o información mínima, esta información, este listado de información que hay en las páginas de internet, ya con eso, ya con tenerlo ahí, eres transparente, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Chile le llaman a esta parte le llaman transparencia pasiva, y a esta parte le llaman transparencia activa. Transparencia activa, a nuestra transparencia, digamos aquí en México, porque el servidor público está activamente subiendo documentos al internet, y dicen ellos, a esto le llaman transparencia pasiva, porque el servidor público está esperando a que le hagan una pregunta. Pero ese es un desarrollo chileno de ellos, de cómo han resuelto ellos el tema, ¿no? Aquí más bien el consenso es un poquito más de que a esto, para no confundirnos, le llamamos acceso a la información como un derecho, a esto le llamamos transparencia, que es quizás la información de oficio, pero yo les diría, o al menos es la propuesta, es mucho más que la información de oficio. Hay una serie de actividades que tienen que ver con una nueva cultura de trabajar en el sector público, que tiene que ver con entender que te pueden preguntar, ¿no? O sea, no es nada más la pregunta y la respuesta, sino el entender que tienes que dar información, que además implica que haya servidores públicos que anden pensando creativamente cómo van a hacer esto un mejor paseo, ¿no? Etcétera. Es decir, implica muchas cosas más. Y la transparencia puede llevar, lo pongo así, puede llevar a la rendición de cuentas, que tampoco es sinónimo, puede llevar al combate a la corrupción, pero tampoco es así en automático, una consecuencia, ¿no? Y puede llevar a mejorar la participación ciudadana. Puede. ¿De qué va a depender? Me parece, y la reflexión que les comparto, pues precisamente cómo el trabajo que estamos haciendo aquí nos ayuda a un poco estas finalidades que están, estos objetivos que están, por ejemplo, en la ley, se llevan a la práctica. Esto es todo un tema de ponernos de acuerdo, y es una decisión que se tiene que tomar, es parte de la política pública. ¿Qué vamos a entender por política pública? Y sobre eso vamos a ir trabajando, ¿no? Podemos preguntarnos sobre fines, estrategias, la intervención de la maquinaria, etcétera. Podemos preguntarnos a través de qué ha pasado, cuáles son las buenas prácticas en otros lados, y a partir de ahí construir nuestra política pública en materia de transparencia. Cuidado, por supuesto, en las buenas prácticas. Y las buenas prácticas inspiran, pero desilusionan cuando se quieren aplicar solamente en automático. Ahorita platicamos de eso, ¿no? La transparencia, no el derecho de acceso a la información, sino ya de manera más propia, la transparencia, de manera teórica, tiene al menos estos fines. Fíjense ustedes, la transparencia como una herramienta para estos fines. Para combatir la corrupción, para incidir en la calidad de la participación ciudadana, para mejorar la gestión pública, para generar confianza, legitimidad, etc.
Otra vez, nada más para no perdernos. Cuando hablamos de transparencia como política pública, necesariamente tenemos que preguntarnos qué estamos entendiendo por transparencia. Porque si yo nada más entiendo que la transparencia es combatir la corrupción, ¿no? Todo lo que yo vea en el sector gubernamental de trabajo de transparencia que no combata la corrupción, no la voy a entender y la voy a descalificar. Le voy a decir, oye, ¿por qué están trabajando en materia de archivos? Lo que necesitamos es que metan a los peces gordos a la cárcel, ¿no? Porque yo nada más estoy pensando a partir de aquí. Oye, lo que pasa es que ¿cómo, me podrán decir, cómo voy a responder las solicitudes de información si no tengo los archivos en orden? Entonces, esas son las discusiones que se dan precisamente porque abusamos tanto de transparencia, abusamos tanto de política pública que no nos ponemos de acuerdo. Porque resulta que para cada uno de estos objetivos, ¿no?, de la transparencia, habrá una o varias estrategias y a veces tan diferentes. Es muy diferente combatir la corrupción que generar confianza, que nos enfrenta a grandes preguntas como implementador. ¿Le vas a entrar a todos? ¿Puedes entrarle a todos? ¿Con qué le entras a todos, ¿no? Esto, por ejemplo, son los objetivos de la ley de ustedes aquí en el estado de Oaxaca. Y son más, aquí pongo que 5, es el doble, pero ya era mucho texto. Por ejemplo, esta ley de transparencia, ¿qué es lo que nos dice el legislador que debemos de hacer? Recordemos de Rainer Rabinovich, el imperativo legal. Oye, nos dice que hay que proveer de lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos. Son 2 líneas, es el imperativo legal. Pero ¿qué implica para el implementador que toda persona pueda tener acceso a la información? Y no nada más acceso a la información, sino que ese acceso sea a través de procedimientos sencillos y expeditos. Imagínense todo el trabajo que hay detrás de esas 2 líneas, todo el trabajo que hay, y por supuesto que en ese camino habrá ensayos, prueba o error, habrá el trabajo de ver qué están haciendo en otros lados y cómo lo traes acá, habrá que ver si todos adentro de la organización, del gobierno estamos de acuerdo, habrá que ver qué están haciendo los del frente, todo el trabajo que implica el estar trabajando con estas 2 líneas. Esta, por ejemplo, la segunda objetivo de la ley específica aquí de Oaxaca: difundir la información oportuna, verificable, inteligible, relevante, para impulsar la Contraloría Ciudadana y el combate a la corrupción. 3 líneas y un poquito más. ¿Qué implica ese imperativo? Yo les voy a decir qué implica, para que veamos un poquito el tema de las metáforas. Si yo no quisiera meterme en problemas, diría, utilizando una metáfora, recordemos el panóptico. No sé si ustedes hayan escuchado el panóptico de Jeremy Bentham. Decía él, el panóptico es una cárcel circular en donde las celdas están, digamos, con vidrios translúcidos hacia el centro, hacia un patio central, y en el centro hay una torre, en donde adentro de esta torre hay un vigilante. Los que están en la celda no pueden ver si hay o no un vigilante adentro de esta torre, y entonces siempre piensan que están vigilados, y entonces siempre se van a portar mejor. Y con esa metáfora del panóptico yo les puedo decir, a ver, ¿cómo le voy a entrar yo a esto de impulsar la Contraloría Ciudadana? Bien fácil, les diría. Es como el panóptico, uso la metáfora, en donde si está la información en internet, pues imagínense cuántos ojos no pueden ver esa información, y ya solito hay una Contraloría Ciudadana, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? Y ya me quité el problema. Pero hay otra forma de entrarle al tema, que es, además, me parece la manera en la cual aquí se ha abordado en Oaxaca. Es, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que esta, que se llama Contraloría Ciudadana, sea un mecanismo en donde haya personas, en donde estén vigilando, en donde reporten, en donde ¿sí se fija? O sea, todo lo que implica el trabajo que se tiene que hacer. La primera era la salida fácil, la de la metáfora. La segunda implica un trabajo muy fuerte que podrá tener muchas áreas de oportunidad, no estoy de acuerdo, pero son diferentes maneras de llevarlo a la cabo. Y así como esa, digo, para no extenderme en esta parte, cada una de estos, aquí tengo 5, son como 10 objetivos de la ley de transparencia,
todo eso tendría que irse desmenuzando para ver qué nos dijeron que hiciéramos, qué entendemos que es lo que debemos de hacer y con qué lo vamos a hacer, ¿no? Y lo que veíamos un poco de allá. Cada objetivo, sea teórico o sea de la ley, necesita de una estrategia diferente. Y dice Mauricio Merino, otro académico también en el tema de temas de transparencia y todo esto, dice, pero además, como toda política pública, lleva un tiempo. Y es cierto, pero la gran pregunta es, ¿y quién va a esperar? Si desde la esfera de lo público, ¿no?, el sector gubernamental se sienta y les dice, oigan, pero es que como toda política pública, esto lleva un tiempo, entonces espérenme 5 años, no sean malos, para ponerme yo a trabajar bien. Pues los que están afuera del gobierno les van a decir, ¿cómo que 5 años? ¿No? Y entonces esto se vuelve un problema. Entonces la verdad es que en la práctica las decisiones públicas se tienen que tomar como si fuera esto un circo de varias pistas, ¿no? Un poco entre, a ver, con qué tenemos, con a qué personas tenemos, qué saben, qué no saben, cómo le podemos trabajar, y todo eso es lo que tenemos que considerar dentro de la política pública. Considerarlo, insisto, no para justificar, sino para ver dónde están las áreas de oportunidad y empezar a ver cómo vamos a trabajar, ¿no? La prisa no ayuda y la falta de herramientas pues menos. En esto de política pública no hay recetas, además. Podemos bajar de internet algún caso exitoso de algún otro estado, o podemos bajar de internet algún caso exitoso en Europa, pero eso no implica que aún así lo llevemos al pie de la letra, va a resultar bien llevado aquí en Oaxaca. O lo que sucedió bien en Oaxaca en la administración estatal, no por eso puedas replicarlo de manera automática en el municipio. Es un trabajo incluso más o menos artesanal. Y fíjense ustedes, lo que estoy diciendo que también es una barbaridad, porque es artesanal y lleva tiempo, y requiere conocimientos, y requiere de experiencia, y requiere, por supuesto, de que también a veces que hay fallas, hay errores, y la gente está viendo, y hay este ingrediente político que no se puede dejar de pensar. Y en política pública, además, podemos decir que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es artesanal, sí, pero hay herramientas que te pueden ayudar a más o menos indicarte por dónde puedes ir caminando. Ya vimos, por ejemplo, esta forma de ver el trabajo legislativo, el imperativo, entendiéndolo, ¿no? Aquí evidentemente se va muy rápido, pero entendiéndolo a través de los ponentes de política pública, ya con el hecho de tener una clase, tres escalones, nos puede ayudar a desarrollar un plan de trabajo para que este paso entre la ley y la política pública se dé de manera más tensa. Pero no nada más eso, tenemos, decíamos, todos estos, combatir la corrupción, tenemos todos estos objetivos. ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿En todos? ¿En qué medida? ¿Mucho, poquito? Es decir, en el discurso debemos aceptarlo, lo políticamente correcto es decirlo, claro que en todo, y nos lo dice la ley. Pero ya en la implementación, y esto es algo muy interesante, sí hay que plantearnos, a ver, ¿en serio, a todos? O a todos, muy bien, pero ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Entre quiénes? ¿Y entre quiénes le saben o no le saben? ¿O hay que capacitarlos? ¿Y quién nos va a capacitar? Todo eso. Y siempre un trabajo muy intenso de comunicación, porque además se pueden estar haciendo cosas muy buenas que con un tweet o con un estado en Facebook o con un comentario, todo se viene abajo. Un trabajo bien intenso en comunicación. La perspectiva de la política pública además tiene otros beneficios, y esto, no sé cómo voy en tiempo, pero me voy un poquito más rápido. Tiene que ver con que las diferentes herramientas que da la política pública ayudan a clarificar tiempos y movimientos. En esto es un poco el tema del equilibrio, ¿no? Hay quienes tienen toda la vida trabajando en gobierno y es muy bueno, tienen muchas experiencias, que quizás puedan ver con desconfianza algo que sea diferente, algo que sea, digamos, la parte teórica de este asunto. Pero, evidentemente, es el equilibrio entre la parte teórica, decíamos ahí en láminas anteriores, no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Y nos ayuda, hay herramientas dentro de la política pública, dentro de la disciplina de la política pública, para poder clarificar. Dicen mucho, y siempre, digamos, se dice, se repite, que como esto de la transparencia es un cambio cultural, va a llevar mucho tiempo. La pregunta desde política pública es,
y cuánto tiempo va a llevar y qué cambios son los que están a tener. Y dicen los que han estudiado otros casos, dicen por lo general estos son, generas un proyecto, generas un programa, generas un organismo y eso como que es una válvula de escape y el tema se va desinflando hasta la etapa del preproblema y llega un momento en el cual digamos, vamos a decirlo así, si no te interesa el tema, sencillamente dejas que se muera, o si ves que el tema ya está bajando, eres lo suficientemente creativo para entrarle a algo más. Oye, la transparencia, por ejemplo, en sí mismo incluso pudiera ser un modelo del que estamos todavía aprendiendo, pero que ya nos dimos cuenta que la transparencia solita nos queda mucho a deber. Y entonces, ¿qué tienes? ¿Sabes qué tienes? Tienes algo que se llama gobierno abierto. La transparencia más la participación más la corresponsabilidad. Puedes no entrarle, te puedes quedar con la transparencia y bueno, esperar ahí, digamos, que pase tu tiempo y que no suceda nada, o puedes tomar la decisión de decir, no, a mí me interesa que este asunto se vaya multiplicando, se vaya fortaleciendo, y entonces yo aquí, digamos, me invento sumarme a esta agenda de gobierno abierto. Oye, no viene la ley, no, acuérdense el gran peso de la ley, pues no viene la ley, pero yo soy lo suficientemente creativo para que esto no me limite al trabajo que estoy haciendo. Y esto que lo digo así en 30 segundos, lo digo muy sencillo, pero hacia el interior de las organizaciones es todo un tema. Hay resistencias, hay personas que no le entienden, hay personas que dicen, ¿cómo, para qué? Hay personas que dicen, no, mejor vamos a dejar que este asunto se vaya desinflando, y todo eso, insisto, desde un análisis de política pública es altamente valioso, porque de aquí podemos aprender qué hacer y también podemos aprender qué no hacer. No nada más eso, otros beneficios que nos da cuando hablamos de transparencia es que nos da oportunidades de entrarle al tema de las mediciones. Y no me voy a tener aquí nomás decir las mediciones. Decíamos, oye, la cultura de transparencia va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué metas? ¿En qué momentos? Bueno, la política pública, y no nada más la política pública, pero la política pública ha desarrollado una serie de herramientas para poder clarificar metas, fines, objetivos, y de ir caminando, y cada momento, cada hito que vayamos a ir trasladando, lo podamos ir midiéndolo a través de su objeto, midiéndolo a través de su propósito. Insisto, no me detengo, quiénes lo van a hacer, en qué etapa se va a hacer, y para todo esto hay una serie de metodologías que dependerá de la situación, nos puede ir ayudando, y que incluso podemos ir adaptando un poco las innovaciones que se dan, son precisamente porque te das cuenta que esta metodología pues sí funcionó en París, ¿verdad? Pero en Oaxaca no necesariamente, y en Oaxaca hay que hacerles estas modificaciones, y ahí es donde se dan las prácticas innovadoras. Entonces la transparencia como política pública, visto en brochazos muy grandes para ir un poco cerrando, es esto, es quedarnos con algo mucho más que sea el mero discurso, pasar de la metáfora al trabajo de veras, y además una invitación de que el trabajo de veras sea un trabajo a partir de la creatividad y de la actividad que se pueda dar, incluso, digamos, cuando la ley no te lo señala de manera específica. Y esto que digo, que esta señora puede tener sus críticas y sus resistencias. El ver a la transparencia como una política pública, además de que nos ayuda a clarificar el tema de la transparencia, nos clarifica objetivos, nos puede ayudar a enfocar procesos de resultados, nos puede ayudar a precisar tiempos, movimientos, ordena el trabajo, contribuye a la clarificación de misiones. Para ir cerrando un poco y no abusar mucho de su tiempo. Finalmente, en esto, además, hay que decirle, tenemos que ir un poquito más allá del sentido común. El sentido común nos ayuda a identificar el qué, ¿no? El sentido común me dice, oye, yo no quiero que haya corrupción. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo. No queremos que haya corrupción, o no queremos que suceda esto, o no queremos, ese es el sentido común. Sí, pero para pasar del qué al cómo, necesitamos algo más que el sentido común. Necesitamos personas que sean las que le estén trabajando, que le sepan, ¿no? Y le pueden saber por la misma práctica, o pueden saberle porque han sido específicamente o particularmente preparados para saber. Pero, insisto, en esto de el ver este tema y cualquier otro tema, hay que pasar del qué
al cómo. Y esto es bien importante y es bien difícil. Es decir, todo el mundo podemos decir, oye, yo te puedo decir que, no sé, estos edificios deberían estar pintados de otro color, ¿no? Mi sentido común me dice que debe estar de otro color. Sí, nada más que, ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde compro la pintura? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a hacer el trabajo? El cómo es el asunto. Es un trabajo artesanal, sí, y por eso requiere mucha comunicación, requiere claridad en las metas, requiere un trabajo bien intenso, que además es un trabajo que no se ve. Es decir, uno ve los productos de un folleto y dice, oye, son un folleto de 3 hojas. 3 hojas, ¿qué tanto son 3 hojas? Bueno, detrás de esas 3 hojas hay mucho trabajo, hay mucha comunicación, hay problemas de la comunicación, y todo eso, insisto, como analista de política pública, nos ayuda no nada más a entenderlo, sino que además ver dónde están los puntos grises, y a partir de esos puntos grises poder desarrollar estrategias para poderlos atacar. La tarea, ya con esto cerraría, es entender la transparencia como política pública nos deja esta tarea. Primero que nada, ponernos de acuerdo aquí y en cualquier lado sobre qué es lo que estamos entendiendo sobre política pública y sobre transparencia, estar de acuerdo en la medida de lo posible, y a partir de ahí hacernos estas preguntas. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Le vamos a entrar a todos los retos? Y esta ya es una diapositiva que ya vieron, pero se debe de ir cerrando. A todos los retos, vamos a combatir la corrupción a través de la transparencia. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién le va a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Podemos? ¿Hay presupuesto? ¿O dónde está ese presupuesto? ¿O tenemos que gestionar fuera? ¿Y con qué personas? ¿Y con qué aliados? ¿Y cuáles son los actores? Etcétera. O mejor eso lo dejamos por la paz y le entramos al segundo tema, o le entramos a los primeros 2 temas. Todo esto es tarea que, digamos, aquí lo estoy poniendo como que se debe hacer, pero que seguramente ya se ha estado haciendo y se ha hecho, ¿no? Y se sigue el camino. No nada más el qué, sino, decíamos, el cómo. Hay muchas alternativas para llegar al mismo fin, bueno, pero este cómo va a estar restringido un poco en recurso material, recurso humano, recurso financiero, y eso tenemos que, como, digamos, desde la parte de la política pública necesitamos conocer con qué, es decir, cómo y con qué, con quiénes, hoy le saben, le pueden, quieren, están enojados, no están enojados, están felices, están tristes, o sea, que todo eso impacta en la política pública. Y por supuesto, un trabajo muy intenso de comunicación, porque como han visto, pues, estos fueron nada más unos pequeños minutos, detrás de cualquier medida de política pública y en un tema, digamos, tan interesante como es la transparencia, se requiere un trabajo intenso, permanente y muy honesto de comunicación. Y yo con esto, pues por supuesto, reiterándome en el agradecimiento de este espacio y la oportunidad de abusar de su tiempo, quedo por supuesto a sus órdenes. Muchas gracias.